Buenos días. Voy a ser breve, me conocéis ya y me corresponde presentar a Sara, pues, una persona encantadora y lo vais a ver ahora. Yo me voy a limitar a tres aspectos. El aspecto intelectual, tiene una cabeza bien potente, es una alumna seria, estudiante, en fin, lo vais a ver ahora en el trabajo que presentará. El aspecto, pongamos un mano de compromiso, era antes de Manos Unidas, es de Manos Unidas y yo creo que seguirá siendo de Manos Unidas. Antes de llegar a que ella había hecho cosas, bueno, pues para Manos Unidas, para el desarrollo general, ¿no? El compromiso suyo pues queda patente. Y bueno, pues tiene también ese aspecto del que no solemos hablar mucho, el aspecto creyente, la vida de parroquia, y, en fin, trabaja en su parroquia y afronta esa vida religiosa con un compromiso que diría el Papa militante, ¿no? Bueno, pues con esos tres aspectos yo creo que me limitaría a eso para presentarla. Va a abordar un tema que para nosotros pues sería un poco, ¿qué pinta educación con el medio ambiente? Porque lo solemos relacionar pues con otras cosas como la alimentación, como la contaminación. Pues, bueno, pues nos va a hacer ver y la verdad que espero que vengan, sobre todo gente de proyectos en África, donde el tema de educación parece que tiene bastante peso específico, para ver un poco las vinculaciones que ella ha podido detectar entre lo que es el medio ambiente y el derecho a la alimentación, que sigue siendo un derecho, o sea, la educación, perdón. Es que, claro, tendemos siempre a vincular medio ambiente con alimentación, no educación, no, es derecho a la educación. Bueno, pues mira, le dejo la palabra, luego habrá un turno de preguntas, de comentarios, de participaciones y que nos enriquezca con lo que sabe. Bueno, muchas gracias. Fidel, no te has querido mojar mucho. Bueno, yo me llamo Sara González Ruiz y soy estudiante del cuarto curso de Relaciones Internacionales en Inglés de la Universidad Rey Juan Carlos. Por tanto, si alguna palabra me suena un poco rara es porque la he traducido literalmente del inglés, así que os pido perdón. Empecé las prácticas en octubre y hoy es mi último día aquí. Así que voy a hablar del trabajo que he estado haciendo, que son los efectos del cambio climático en el derecho a la educación. He pensado en dividir la presentación en tres partes para que se pueda entender todo el proceso que he estado estudiando yo para llegar a las conclusiones. Para empezar, pues no podemos hablar del derecho a la educación sin saber qué son los derechos humanos, sin saber cómo ha evolucionado el concepto. Después voy a hablar del cambio climático, cuáles son sus efectos medioambientales y finalmente pues voy a relacionar ambas partes que pueden parecer que no tienen nada que ver una con la otra, pero que sin embargo tienen mucha incidencia en el derecho a la educación y en los derechos humanos en general. Pues vamos a empezar con los derechos humanos. Es un concepto que ha cambiado a lo largo de toda la historia. Tal y como los conocemos actualmente, solo se conocen desde el año 1948, que fue cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hasta ese momento se habían ido realizando o adoptando documentos que no daban derechos a todo el mundo, simplemente a gente de ciertas categorías, de clases sociales, o si yo soy inglés, pues tengo estos derechos, pero si eres africano, de cualquier país de África, no los tienes. Entonces, el concepto ha ido evolucionando. Se suele poner como fecha origen el año 1215, cuando se redactó la Carta Magna en Inglaterra. Esta carta la obligaron los nobles ingleses al rey Juan sin Tierra a firmarla. Sin embargo, se pueden ver otros antecedentes, incluso antes de Cristo. En el siglo VI a.C. se promulgó el Cilindro de Ciro, que lo que hizo fue decretar libertad de los esclavos y libertad religiosa. Este rey Ciro fue rey de Babilonia. Por otro lado, la importancia de la Carta Magna es notable en que es el origen del constitucionalismo europeo. Los ingleses también se
adueñan del origen del sistema parlamentario europeo. Sin embargo, la UNESCO reconoce que en el año 1188 las Cortes de León fueron el primer parlamento, por así decirlo. Fue la primera vez que se juntó a los tres estamentos de la sociedad, a los nobles, al clero y al pueblo. Pero bueno, dejando a un lado si fueron primero los ingleses o si fuimos nosotros los que inventamos el sistema parlamentario europeo, la Carta Magna no otorgaba derechos a todo el mundo, simplemente a los hombres libres. Esto eran los nobles y los dueños de las tierras. Las mujeres tenían ciertos derechos, pero también las mujeres de la aristocracia. Y lo mismo pasaba con la Declaración de Derechos, también inglesa, del siglo XVII. Va a ser en el siglo XVIII cuando haya un pequeño cambio de perspectiva. En el siglo XVIII se va a declarar, Estados Unidos va a declarar su independencia y va a adoptar su Constitución y la Carta de Derechos. Hubo un pequeño cambio de perspectiva porque a partir de este momento no se limitan los derechos a una nacionalidad. En los documentos ingleses estos estaban limitados solo a las personas del Reino Unido, bueno, del pueblo inglés, porque el Reino Unido no existía como tal. Sin embargo, en la Declaración de Independencia dicen todos los hombres. Y va a tener mucha influencia en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se redactó en la Revolución Francesa a finales de siglo. Ambas declaraciones lo que van a señalar es que todos los hombres somos iguales. Pero ¿qué pasó? Que esto no fue realmente así. En Estados Unidos siguió habiendo un mercado de esclavos muy grande, incluso protegido por la ley, y en Francia la declaración se llama Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No se nombra a la mujer. Por tanto, una revolucionaria que, bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien este nombre, pero creo que es Olympe de Gouges, pues redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es la misma declaración, pero solamente nombrando a la mujer. Esto y otros actos fueron los que la llevaron a la guillotina. En el siglo XIX va a haber pocos avances, pero se va a aprobar la primera Convención de Ginebra, que aunque no está relacionado con los derechos humanos, es el origen del derecho humanitario, el derecho internacional humanitario, que sí tiene relación con los derechos humanos. Esta convención se redactó después de que Henry Dunant fuera testigo de la batalla del Solferino, en la que vio que las condiciones de los soldados y del personal sanitario eran terribles. Entonces decidió que era momento de cambiar eso y reunió a varios jefes de Estado para poder adoptar esta convención. En el siglo XX ya se van a dar los hechos históricos que van a marcar la evolución de los derechos humanos hasta como los conocemos hoy. En el año 1919 se crean dos organizaciones internacionales tras la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles: la Sociedad de Naciones y la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo ha conseguido sobrevivir hasta ahora. Ahora es parte de las Naciones Unidas y este año cumple 100 años. Y su papel ha sido principalmente en la lucha por los derechos de los trabajadores y contra la explotación laboral. La Sociedad de Naciones no se puede considerar un éxito de las relaciones internacionales, ya que no fue una organización completamente internacional y no consiguió evitar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sí tuvo algunos avances en materia de refugiados, ya que cuando terminó la Primera Guerra Mundial los imperios europeos se desintegraron y esto provocó una gran afluencia de refugiados. Además, había tenido lugar la Revolución Rusa, lo que provocó que muchos rusos tuvieran que huir de la Unión Soviética. Y también tuvo algunos avances en la protección de las minorías. Sin embargo, como he dicho, no consigue evitar la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, después de esta, se adopta en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 3 años antes se había creado la Organización de Naciones Unidas para evitar que actos como los de la Segunda Guerra Mundial volvieran a tener lugar en la historia de la humanidad, en teoría. Tras 2 años de negociaciones y conversaciones, pues finalmente se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos,
Pero esto es una declaración, no es vinculante, lo que significa que los Estados no tienen obligaciones de cumplirla. Pero es importante ya que es el primer tratado, bueno, el primer documento internacional que nombra los derechos como universales, como algo básico de cada persona. Es decir, los derechos humanos son derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser humanos. Entonces, como he podido ver, el concepto ha evolucionado desde una percepción exclusiva a una universal de la que todos disfrutamos. Pero al no ser vinculante, la Organización de Naciones Unidas ha tenido que desarrollar muchos tratados que impusieran obligaciones a los Estados. Son en total 9. Los más importantes se podrían decir que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. También a nivel regional hay varios documentos que protegen los derechos de las personas, para que salgamos de nuestra percepción de que Europa es el único continente que tiene protección de derechos humanos. También África, América, incluso los países árabes. El único que no tiene es Asia, porque no tiene una organización regional como puede ser la Unión Africana o la Organización de Estados Americanos, ya que las características del continente impiden que se pueda tener una organización como esa y, por tanto, es más complicado que adopten un tratado de protección de derechos humanos a nivel regional. Sin embargo, están intentando dar pasos en ese sentido. Los derechos humanos se suelen clasificar en 3 categorías: los de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y los de tercera generación, los que han surgido más en el siglo XX, son el medio ambiente, el desarrollo, la paz. Esta clasificación la desarrolló Karel Basak basándose en los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, y suele ser una clasificación histórica. Los derechos de primera generación coinciden con la Declaración de Independencia de Estados Unidos y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los de segunda generación coinciden con la Revolución Industrial y con la Revolución Rusa. Y los de tercera generación, como he nombrado ya, coinciden con el siglo XX. Esto podemos ver que va surgiendo según la humanidad va evolucionando. Entonces podríamos pensar que dentro de unos años podría aparecer una cuarta o una quinta generación según nos vamos enfrentando a nuevas situaciones. Por ejemplo, a las nuevas tecnologías. Tendremos que estar protegidos de cara a los problemas que surjan. Personalmente considero que esta clasificación podría llevar a error o a confusión si se estuviera utilizando para clasificarla según la importancia. Es decir, si damos por hecho que los derechos humanos de primera generación son mucho más importantes que los de segunda generación. Por ejemplo, si consideramos que el derecho a votar es más importante que el derecho a la educación. No defiendo los regímenes totalitarios con esta idea. Creo que la democracia es el único sistema político en el que se puede alcanzar la igualdad y disfrutar de los derechos humanos. Pero si tú no ejerces tu derecho a la educación y nadie te explica qué es la democracia, no te explican cómo funciona, no entiendes lo que los políticos te están diciendo, vas a ser más fácilmente manipulado. Entonces no estás ejerciendo ni tu derecho a la educación ni tu derecho a votar. Ya para terminar con esta pequeña introducción a los derechos humanos, querría nombrar las características, y la primera es que son universales, como ya he mencionado antes, y esto se ve en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice todos los seres humanos. No pone etiquetas ni condiciones, dice todos. Y esto es muy importante para tener en cuenta. La siguiente es que son inalienables. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pueden suprimir. Los estados no te pueden quitar los derechos humanos, tus derechos no te los pueden quitar como ellos quieran. Solo se pueden quitar con ciertas garantías procesales. Por ejemplo, si un delincuente comete un delito, se le está privando del derecho a la libertad
pero con un juicio y con unas garantías. Y en los estados de emergencia hay ciertos derechos, como el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, que no se pueden quitar. Las siguientes características es que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Este es el punto de mi argumento sobre la clasificación de Cares-Basar, y es que los derechos humanos están conectados. La ausencia de uno impide que el resto se puedan desarrollar. Y por último, es que están basados en la no discriminación. Como podemos ver, estas características están conectadas entre ellas, ya que la no discriminación se podría decir que es lo mismo que la universalidad. Este principio es tan importante que hay ciertos tratados de derechos humanos cuyo tema principal es este. Por ejemplo, la Convención de los Tratados de la Mujer o la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y bueno, después de haber visto esta pequeña introducción a los derechos humanos, en la teoría, luego la realidad ya es otro tema, pues vamos ahora a dar paso a la siguiente sección, que es más científica. Yo soy de sociales, así que voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. Y vamos a ver qué es el cambio climático y vamos a ponerle cara al cambio climático, ya que muchas veces el problema que tenemos con él es que se niega porque pensamos que no es visible. Sin embargo, los efectos medioambientales son muy visibles. Bueno, el cambio climático podemos encontrar varias definiciones. Podemos meternos en Google y buscar la definición de la Real Academia Española. También la ONU tiene su propia definición. Sin embargo, todas tienen una característica, tienen un factor común, y es que las acciones del ser humano han contribuido a que el cambio climático se acelere. Ninguna de ellas nombra el calentamiento global como definición del cambio climático. Es muy importante distinguir estos términos, ya que no son lo mismo. Cambio climático es un proceso natural que el ser humano ha acelerado y que da lugar al calentamiento global. Entonces tenemos que tener claro que estos dos conceptos no son iguales. Y este calentamiento global se puede observar, por ejemplo, en estas dos imágenes de la NASA. Estas son imágenes del año 1950 de las temperaturas y esta del 2017. Podemos comprobar que ha aumentado bastante la temperatura del planeta. El cambio climático se da por el efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural que regula la temperatura de la Tierra. Este se da por los gases de efecto invernadero, es decir, que se acumulan en la atmósfera. Cuando la radiación del Sol llega a la Tierra, una parte es devuelta al espacio, que no llega, una parte la absorben los océanos, la superficie terrestre, y otra parte es devuelta a la atmósfera. De esa que es devuelta a la atmósfera, los gases de efecto invernadero retienen una parte que devuelven a la Tierra calentándola. El problema, que cuando hemos aumentado los gases de efecto invernadero de forma artificial, pues se retiene más radiación, calentándose más la Tierra. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Esto era la cantidad en 1950 y esa es la actual. Esta es una gráfica también de la NASA que demuestra cómo ha crecido esta cantidad de CO2 desde que el ser humano ha cambiado sus modelos de producción y de vida, ya que principalmente es por este motivo por el que ha aumentado tanto. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Pues es como un efecto dominó. Una consecuencia de una consecuencia tiene varias. La consecuencia principal es el calentamiento global, y esta tiene pues todas estas. Da lugar a más lluvias y más sequías, al deshielo, a un aumento del nivel del mar, a una mayor frecuencia de fenómenos extremos y la acidificación de los océanos. Y estos a su vez tienen otros problemas. Para empezar, con el deshielo supone la pérdida de depósitos de agua dulce. Esto es algo que nos afecta directamente al ser humano. Sin agua no podemos vivir. Por otro lado,
puede aumentar el cambio climático, puede contribuir al calentamiento global debido al efecto albedo. Este efecto es como el primo hermano del efecto invernadero. Son ambos complementarios para regular la temperatura del planeta. Lo que pasa es que mientras el efecto invernadero retiene la radiación solar, el efecto albedo la devuelve a la atmósfera. Cuanto más clara es la superficie en la que cae la radiación solar, más radiación devuelve. Y cuanto más oscura, menos radiación devuelve y más absorbe. Por tanto, el que estemos perdiendo glaciares, los polos, Groenlandia, está suponiendo que haya menos cantidad de superficie clara y por tanto se refleje menos radiación, calentándose más la Tierra. Por último, otra de las consecuencias del deshielo es el aumento del nivel del mar. Este aumento, bueno, la cantidad que pueden proporcionar los glaciares y los polos es muy pequeña, pero está aumentando principalmente porque cuando el agua se calienta, esta se expande, lo que hace es crecer. En esta gráfica dice que ha aumentado en los últimos 15 años 3,2 milímetros cada año. Entonces es una realidad el deshielo. Y bueno, no sé si habéis visto en las últimas semanas un challenge de los famosos que ponían una foto de ellos de ahora y otra de hace 10 años para comparar cómo han cambiado. Pues esta foto se ha hecho viral demostrando que los polos se han derretido en 10 años. Me parece mucho más interesante esto que ver cuánto han cambiado los famosos en 10 años. Otra de las consecuencias es el cambio en los patrones de precipitaciones. Esto puede suponer o lluvias más intensas o sequías. Las lluvias más intensas dan lugar a más inundaciones, a más pérdida de hogares, de tierras, etc. Y las sequías que son más habituales dan lugar, pues por ejemplo, a estas tres consecuencias: a que haya más incendios, a un aumento de la contaminación o a la desertificación. El incendio es la imagen clara del cambio climático. Cuando el terreno está seco, cualquier detonante, como puede ser un rayo, va a facilitar que un bosque arda. Por ejemplo, en Gandía, el año pasado, el incendio que hubo estuvo provocado por un rayo y por la sequedad del terreno. Y no es solo aquí en España. En Grecia hubo unos incendios muy grandes y en California hasta hace 2 meses, en pleno invierno. El aumento de contaminación nos afecta directamente. Como no llueve, el aire no se limpia. Por eso aquí en Madrid todas las semanas se está activando el protocolo anticontaminación. Que funcione ya es otro tema. Y por último, la desertificación lo que provoca es que las tierras fértiles dejen de serlo, convirtiéndose en desiertos. Esto es una imagen del lago Powell en 1999 y otra en 2014, después de una gran sequía. No sé si esto estará provocado por el cambio climático, pero me parece una buena imagen para ver qué es lo que puede provocar una sequía. Como he dicho, también los fenómenos extremos se pueden volver más frecuentes. Los huracanes, el alto nivel del mar y que las temperaturas hayan aumentado provoca que estos puedan ser más destructivos y más frecuentes. Y las olas de calor. Este es un titular del País de agosto del verano pasado. Es decir, no hace mucho. Cada vez son más frecuentes. Es difícil muchas veces relacionar estos eventos, las lluvias más intensas, las sequías, los huracanes, las olas de calor, con el cambio climático, ya que en muchas regiones se consideran como un evento típico. Aquí en España estamos acostumbrados que cada cierto tiempo haya un periodo de sequía. Sin embargo, estas se están volviendo más habituales. Y es ahí donde vemos la mano del cambio climático. Y por último, está la acidificación de los océanos, que puede sonar un poco raro, pero esto está provocado porque los océanos absorben parte del dióxido de carbono. Entonces, si hay más dióxido de carbono en la atmósfera, van a absorber mucho más.
Esto va a provocar que el dióxido de carbono reaccione con el agua, creando ácido carbónico que vuelve más ácidos los océanos. Esto puede sonar muy raro, pero tiene unas consecuencias enormes, sobre todo en los corales, que son el hábitat de muchas especies marinas. Y por tanto, estas especies están perdiendo sus hogares, que luego nos afectará a nosotros también. Y ahora toda esta teoría y todos estos eventos, todas estas gráficas que parecen muy lejos de nosotros, pues vamos a ver ahora cómo realmente no están tan lejos y cómo, sin darnos cuenta con nuestros modelos de vida y de producción, estamos contribuyendo a que el derecho a la educación no sea respetado, no sea ejercido. Entonces, el derecho a la educación es uno de los derechos más importantes. Está protegido en todos estos tratados, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y también en la Convención de los Derechos de los Niños, como artículos propios, es decir, tienen un artículo, la educación tiene un artículo en cada uno de estos tratados. ¿Y por qué es tan importante la educación? Bueno, esta foto es de un proyecto de aquí, de Manos Unidas, que encontré en la web. Pero bueno, la educación nos ayuda a desarrollarnos como personas, nos ayuda a entender la realidad y a saber cómo enfrentarnos a los problemas que nos vayan surgiendo. Muchas veces se tiende a pensar que la educación lo único que hace es que aprendamos a tener competencias con las que incorporarnos al mundo profesional. Yo creo que esto es una equivocación, porque lo único que están provocando es que los niños se conviertan en máquinas para producir dinero y solo contribuir al ámbito económico. Sin embargo, la educación lo que hace es contribuir en todos los ámbitos de la sociedad, contribuir en el ámbito cultural también. Pero por otro lado, nos ayuda a luchar contra la pobreza, el hambre, la desinformación. La educación es el principal arma para luchar contra la pobreza. Si unos padres no pueden permitirse pagarles una educación a sus hijos y estos hijos no reciben ninguna, entonces van a seguir continuando ese ciclo de pobreza. Pero si por algún motivo estos niños pueden acudir a una escuela, ya sea por el Estado, porque se la paga, pues ese ciclo se rompe. Lo mismo pasa con el hambre y con la desinformación. Antes he dicho que si no sabes lo que es la democracia y no entiendes lo que te están diciendo, te van a manipular más fácilmente. La educación ayuda a evitar estos problemas. Por lo tanto, para mí la educación nos hace más libres, pero también nos hace más humanos. ¿Y cuál es el papel del cambio climático? Bueno, creo que la idea a destacar es que el cambio climático por sí mismo no viola el derecho a la educación. Somos las personas las que violamos el derecho a la educación. El cambio climático lo único que hace es reforzar esas situaciones de inestabilidad o de discriminación, por ejemplo, que luego violan el derecho a la educación. Para empezar con la discriminación, los principales grupos discriminados en los niños, ya que yo estoy hablando todo el rato de la educación en la infancia, porque aunque sea un proceso que dure toda la vida, me he centrado en la infancia. Los grupos más discriminados son las niñas, los niños con alguna discapacidad y los niños de los pueblos indígenas. Las niñas, por los estereotipos, se tiene idea de que las niñas lo único que tienen que hacer es estar en casa limpiando o ir a por agua o cocinando. El matrimonio infantil, que puede dar lugar a embarazos tempranos, corta por completo el derecho a la educación, ya que en muchos casos se estigmatizan a las niñas y no pueden casi ni salir de casa. La violencia de género y la pobreza son otros dos de los motivos de discriminación de las niñas. Los niños con alguna discapacidad pueden sufrir marginalización. Por ejemplo, leí una noticia que unas madres en un colegio de Argentina celebraron que habían cambiado de clase a un niño con Asperger después de amenazar que ellas iban a dejar de llevar a sus niños al colegio. Y se pusieron tan contentas porque decían que el niño frenaba la educación del resto.
cuando está demostrado que hay muchos niños con algunas discapacidades que tienen una media más alta en ciertas materias como las matemáticas. Y los niños indígenas es un caso muy curioso porque estos, en los pueblos indígenas, suelen tener su propio sistema educativo. Tienen su propio sistema de transmisión de la tradición, de la cultura. Entonces, estos niños muchas veces son obligados a ir a la educación que el Estado les ofrece. Y esta educación normalmente lo que les ofrece es racismo contra ellos, contra su pueblo, contra sus tradiciones, por parte de los alumnos, por parte de los profesores, incluso por parte de los libros de texto. Ya diréis, ¿cómo esta discriminación se puede ver afectada por el cambio climático? Pues el cambio climático, como he dicho, refuerza estas situaciones. Si las niñas son las encargadas de ir a por agua en un poblado que se ha quedado sin agua por la desertificación y tiene que gastar muchas horas y tiene que andar muchos kilómetros en ir a buscar ese agua, no va a poder ir a la escuela, porque el tiempo que dedica a ir a por agua no le va a dejar tiempo para estudiar. O por ejemplo, los niños indígenas, cuando sus tierras se ven destruidas por la deforestación o por la desertificación también, están viendo que su cultura está siendo destruida, que suelen tener una gran conexión con el medio ambiente y es parte de su cultura. Si estos niños no pueden recibir una educación basada en sus tradiciones que están relacionadas con el medio ambiente, su propia identidad va a estar afectada por el cambio climático. Pero la principal consecuencia del cambio climático es que se crean desplazados medioambientales. Legalmente no se les puede llamar refugiados, pero yo, como no estoy de acuerdo, les voy a llamar refugiados. Estos refugiados se crean principalmente por la pérdida de hogares. Por ejemplo, en este titular del País dice: el primer país al que puede engullir el mar por el cambio climático, y se refiere a Kiribati, una de las islas del Pacífico. Han tenido ya que comprar terreno en otra isla para poder irse allí. También el abandono de tierras debido a la desertificación o de fenómenos como los huracanes o las sequías. Estos fenómenos están destruyendo las tierras, están dejando sin hogar a muchas personas y por tanto tienen que huir de ahí. Una de las ironías del cambio climático es que los países que menos han contribuido a él son los países más afectados. Los países más pobres son los que más sufren estas consecuencias. Por lo tanto, si ya de por sí huyen muchas personas de estos países, con las nuevas situaciones van a huir muchos más. La falta de recursos como el agua y los alimentos puede dar lugar a conflictos armados. Puede sonar un poco apocalíptico y a película de Hollywood, pero es una realidad. Ya hay zonas en las que están luchando por unas gotas de agua. En los conflictos armados es imposible hablar de derecho a la educación. Es el sector invisible, por así decirlo, ya que es peligroso para los niños ir a las escuelas, pero es que además los estados no van a invertir, mientras están en una guerra, en las estructuras escolares, en los maestros. Entonces, podemos observar cómo está conectado el cambio climático con el derecho a la educación otra vez. Y también va a dar lugar a más pobreza, ya que hay profesiones como los agricultores, como los pescadores, que por culpa de que se están quedando sin sus tierras, sin los recursos económicos, debido a que los huracanes, la desertificación, se están llevando por delante los terrenos, pues es lo que he comentado antes: más pobreza, menos educación. Y estas dos situaciones pueden a su vez crear más refugiados medioambientales. Y ya cuando uno es refugiado, el último en lo que va a pensar es en el derecho a la educación, en asistir a la escuela. En los campos de refugiados a lo mejor pueden construirse escuelas, pero no van a tener la calidad que esos niños se merecen. Por otro lado,
la falta de tierras fértiles está causando que haya menos alimentos. ¿Esto qué supone? Que hay menos alimentos, pero la población mundial no para de crecer. Por tanto, menos alimentos, más personas, alimentos más caros. Esto va a suponer un aumento de pobreza, ya que los recursos económicos se van a tener que dividir. Y para los niños, ¿qué supone? Que tengan que dejar las escuelas a lo mejor para ayudar en casa a ganar dinero, o por el simple hecho de que si tú no comes, no te vas a poder concentrar. A todos nos pasa que cuando estamos 5 horas sin comer ya no trabajamos igual que antes. Pues estas situaciones se van a ver mucho más reforzadas. Por último, una de las consecuencias que podemos asociar al cambio climático y que no asociamos son los problemas en la salud. La falta de agua, la falta de higiene por esa falta de agua, está provocando el aumento de enfermedades, por ejemplo, como la diarrea. Pero también aquí en Madrid podemos encontrar que está aumentando los problemas respiratorios porque el aire que respiramos no está limpio, está muy sucio. Entonces, supongo que hasta ahora habéis estado preguntando ¿por qué elegir el derecho a la educación y no el derecho a la alimentación o el derecho a la salud? La educación, como con la pobreza, es el principal arma para combatir el cambio climático. Con la educación, las personas están más concienciadas de qué es el cambio climático y cómo podemos cambiar nuestras vidas para intentar mitigar sus efectos. Y, por tanto, el cambio climático se reduciría. Pero, como hemos visto, el cambio climático está provocando que haya menos educación y, por tanto, esta menos educación daría lugar a más cambio climático. Es el mismo ciclo que con la pobreza, pero cambiando la palabra. Por otro lado, una de las características que he comentado al principio es que los derechos humanos están interrelacionados. Entonces, he nombrado que la falta de alimentos y agua va a dar lugar a más conflictos armados, más pobreza, pero el simple hecho de hablar de que tú no tienes agua y no tienes alimentos, ya no podríamos hablar del derecho a la vida, porque ambos son necesarios para poder vivir. Entonces, si no hablamos del derecho a la vida, ya no podemos hablar del derecho a la educación. Por lo tanto, mi conclusión es que los derechos humanos, al estar interrelacionados, no se pueden analizar por separado. Esto quiere decir que si el cambio climático afecta al derecho a la educación, va a afectar, por ejemplo, al derecho a la salud, al derecho a la alimentación, al derecho a tener una vivienda, porque son muchísimos los derechos que tenemos aunque no los conozcamos. Entonces, tal vez el título del trabajo debería cambiarse a ¿cómo afecta el cambio climático a los derechos humanos en general? Pero bueno, espero que os haya gustado mi presentación y muchas gracias a todos por venir. Sara, la verdad, no tengo una ventaja que si me emociono nadie se va a dar cuenta. Entonces, la verdad, gracias a ti. Y ahí lo veis, es un trabajo que ha hecho, me mandó un resumen bastante largo, yo no he corregido nada, para que veáis desde su voz, de su personalidad, lo que ha hecho y cómo lo ha presentado. Parece siempre que lo que dice es, yo creo que es lo que nos hace ver el sentido común, derecho a la educación y el tema del cambio climático. Yo lo que pediría, a lo mejor, que tu presentación se pueda subir para que los que no hayan venido pues la puedan escuchar de nuevo, y el PowerPoint a lo mejor nos pueda ayudar en una o las miles de presentaciones reuniones que vamos a tener a lo largo del trienio sobre derechos humanos, porque ha sido simplemente, desde mi punto de vista, brillante. Con lo cual, pues nada, si queréis comentar cosas, aportaciones, en fin, estamos a la escucha.
Nos has dejado obnubilados. En cuanto a la relación, tú has comentado que la acción humana afecta a ese cambio climático. ¿Cuánto afecta y cuánto puede ayudar una educación adecuada? Te explico, es decir, ¿cuánto se podría influir y cuánto, no solamente cuánto depende de la naturaleza, porque eso pues es lo que es, pero cuánto se podría influir en esa mejora, ¿no? Yo creo que cambiaría completamente la situación, porque, por ejemplo, una de las industrias que más contaminan es la industria de la moda. Entonces, si enseñamos a las personas que cuando se compren algo lo utilicen durante un montón de tiempo, no que se lo pongan 5 veces y cuando esas 5 veces pasan, lo tiren, ahí estaríamos contribuyendo a que toda la cantidad de materiales, de agua o de gases que se han estado invirtiendo, por así decirlo, que no sea en vano, es decir, que se puedan utilizar para otras cosas. No sé si me explico. Sí. Yo creo que la educación es lo que cambiaría completamente la percepción sobre el cambio climático. De hecho, el problema que tienen muchos negacionistas del cambio climático es que en su educación se les está diciendo que no es verdad, que no existe y que por tanto no hay que luchar contra ello. Sin embargo, si tú estás desde pequeño diciéndoles que hay que cambiar nuestras formas de vida, pues contribuiría a luchar contra el cambio climático, pero no todo es nuestro papel. El papel principal lo tienen las empresas y los estados. Nosotros podemos ayudar de forma muy pequeña, pero ayudaría algo. ¿Has tenido tiempo de mirar cuál es la... Perdón, es que estamos grabando. ¿Has tenido tiempo de mirar cuál es la situación de España? Hay que apretar aquí, ¿no? Ya está, acércatelo. Con respecto al cumplimiento de los acuerdos de París y ahora de Katowice, ¿has tenido tiempo de mirar un poco el programa de Pues no, no he podido mirarlo mucho, porque además de estar aquí, luego por las tardes tenía clase y he tenido exámenes, entonces no he tenido mucho tiempo. Pero España en materia de lucha de cambio climático está entre los primeros puestos, yo creo, por lo menos hasta la crisis. Ahora ya no lo sé. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿En qué se basan? Acércatelo. Así. ¿En qué se basan los negacionistas para decir que no se está produciendo cambio climático? O sea, ¿cómo justifican ellos todos estos cambios si no es debido al cambio climático? Dicen que eso es lo que ha pasado durante toda la historia de la Tierra y que, bueno, lo que he leído yo es eso, que dicen que no, que es mentira y ya está. O sea, que es algo natural que se produce. Vamos, hasta lo que he leído yo. Normalmente ellos saben que existe el cambio climático, pero si tienen intereses económicos, por ejemplo, Donald Trump es el ejemplo más claro. Él tiene intereses económicos en los países petrolíferos, entonces él va a negar por todo lo que pueda que el cambio climático esté producido porque estemos utilizando mucha gasolina. Sí, creo que Donald Trump al principio lo negaba y ahora últimamente todavía es peor porque lo admite, pero dice francamente que no le interesa, pues, como tú dices, por intereses económicos. De hecho, es el único país del mundo que no está en el Acuerdo de París, Estados Unidos. Bueno, que es más una aportación, pero yo creo que para responder a tu pregunta es más pereza intelectual y es mucho más fácil creer pues que no pasa nada y que el cambio climático pues no es verdad, pero porque también las acciones para combatir este cambio climático son, por ejemplo, pues en vez de bañarte pues te duchas, reciclas, y son actividades que no son inmediatas, pero que tú no vas a ver el cambio inmediatamente. Tú vas a seguir viendo en las noticias, por ejemplo, pues que hay un montón de refugiados por el cambio climático, que hay un montón de huracanes. Entonces pues dices, joder, pues estoy reciclando, pero no veo ese cambio. Entonces pues la gente dice, pues ya está, pues esto va a pasar, vamos a morir todos y ahora.
Entonces yo creo que también hay una pereza intelectual porque no se ve el cambio directamente y pues eso, y un tema de educación, como has dicho tú. Yo quería hacer dos puntualizaciones. Tú has estado hablando de la relación entre el cambio climático y el acceso a la educación, por un lado. Eso en los países pobres, que como consecuencia del cambio climático, muchos de ellos, muchos de la gente joven, no tienen acceso a la educación. Pero, por otro lado, tenemos el tema del cambio climático y la educación en los llamados países desarrollados. En este caso, yo creo que donde está el problema es en la calidad de la formación, en la sensibilización en las sociedades avanzadas, las que se llaman avanzadas, en la sensibilización sobre el cambio climático. O sea, es un poco definir la calidad de la educación que se da en estos países. Yo he trabajado muchos años, más de 35 años en la industria petrolera y puedo hablar mucho del tema y de la cantidad de política que se hace sobre el particular. Lo que es importante es saber que en el cambio climático hay dos factores. Uno es el factor natural y otro es, lo ha apuntado muy bien ahí, la acción del hombre. Y es el tema de la acción del hombre donde no hay la suficiente información sobre cómo el hombre, la civilización, ha intervenido en la aceleración, además lo has puesto ahí muy bien, de ese cambio climático. Entonces, al establecer contacto entre educación y cambio climático, debíamos de considerar la influencia que hay en la educación en el cambio climático de los países donde está la pobreza, donde tienen todos esos problemas, y la influencia en el cambio climático de los países en los cuales existe educación, pero no hay suficiente educación y sensibilización sobre este cambio climático. Esa era la distinción que yo haría de las dos maneras como el cambio climático influye en la educación, en un caso y en el otro. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, en el trabajo hubo una parte que, bueno, cuando he explicado lo que es la educación, porque es importante, en el trabajo escrito distingue entre educación y educación de calidad, porque muchas veces el que tú puedas acceder a una escuela, esto no significa que vayas a recibir una buena educación. Lo que pasa es que yo me he centrado más en la parte simplemente del derecho a la educación y no la educación de calidad, ya que como he hablado de las zonas más afectadas, ahí ya es muy difícil hablar actualmente del derecho a la educación. Es decir, obviando la educación de calidad, porque no tienen los medios, no tienen profesores cualificados, maestros cualificados. Entonces, si ya de por sí es difícil hablar de educación de calidad, pues simplemente me he centrado en poder acceder a la educación. A ver, yo añadiría a lo que está comentando Sara, que creo que el problema en la relación derecho a la alimentación y cambio climático nada o poco tiene que ver en realidad con el contexto geográfico. Es que es un tema que afecta al español en España y afecta al camerunés en Camerún y al peruano en Perú. Por lo cual, el problema del cambio climático, como apuntaba, es que los efectos no se dan donde la problemática se genera. No vamos a focalizarlo en países norte-sur porque es un tema bastante transversal. Otra cosa bien distinta, yo creo que es donde apunta un poco Joaquín, es
somos capaces de elaborar procesos de educación para la ciudadanía en donde la acción del hombre no se ponga en duda, sino que la acción del hombre pueda abrirse a cambios de estilo de vida y de consumo. Es donde, bueno, pues está la batalla, se libra la batalla por no solo cuestiones, para mí, económicas y políticas, sino por, bueno, planteamientos también personales, ¿no? Por comodidades nuestras. Alguien apuntaba a la ducha, yo me puedo apuntar a no quiero andar, quiero coger mi coche, en fin, para justificaciones y para todos los gustos, ¿no? Pero yo creo que el planteamiento está ahí y a mi modo de ver, la presentación de Sara, lo que, pensando en Manos Unidas como institución abierta a educar, a sensibilizar a la sociedad, nos da claves, pero pensando también en la otra pata de la institución, que son proyectos, es que, claro, la educación, además de verse afectada por el cambio climático, la educación es también una mediación, es también la estrategia que podemos tener para luchar contra el propio cambio climático. Con lo cual, aquí pues has apuntado algunos elementos, algunas vías, algunas estrategias, cositas que a la hora de afrontar un proyecto de educación podemos tener en cuenta y nos pueden ayudar realmente a reparar, a reconducir, a reorientar el impacto de la acción humana sobre el medio ambiente. No. Bien, pues si no hay más preguntas, darle las gracias de nuevo a Sara. Esta es tu casa y sé que pues antes estabas, has estado, vas a seguir estando y yo entiendo que a lo mejor desde formación podemos contar con ella pues para distintas actividades que es para que veáis un poco, lo digo, no sin ninguna actitud, sino en un plan positivo, que veamos que el alumno en prácticas no viene a aprender, porque ya sabe, muchas veces nos aporta. Sí, porque en todos los temas que has abordado, a mí personalmente no tengo vergüenza de decir, me das 1000 vueltas, me das 1000 vueltas, con lo cual nos viene también a enseñar lo que el mundo de la facultad, aunque sean jóvenes, la realidad, la vida que han llevado, oye, pues nos puede aportar para un mundo algo mejor, ¿no? Entonces, oye, date las gracias de corazón y esta es tu casa y puedes venir cuando quieras y no salgas nunca de ella. Muchas gracias.